Un saludo muy especial. Habla Joan Fernando Taborda Gómez. En ese espacio vamos a compartir un poco sobre las familias del derecho chino y el derecho ruso. Es importante tener en cuenta pues, que cuando estudiamos el tema de sistemas jurídicos y derechos comparados es para poder tener una mejor dimensión y entendimiento con respecto a esos sistemas que giran en torno al tema global para así poder acercarnos y tener unas mejores decisiones en el contexto de cada una de las naciones o países. Es de tener en cuenta que en el derecho chino es un sistema muy antiguo, es un sistema jurídico muy antiguo, lo llamamos como la República Popular China, y a continuación pues voy a hablar un poco sobre el tema de historia en los aspectos más relevantes eh, de esta república. Entonces, teniendo en cuenta que es una república que tiene historia de más de 3.000 años, de que cuenta con un periodo antiguo que son más o menos entre el año 16 a.C. y el año 221 después de Cristo. Hay que tener en cuenta la dinastía Shang, que fue entre el año 16 y el año 11 antes de Cristo. Ahí se instalaron las primeras leyes y se dieron las primeras regulaciones de esta república. Igualmente, tenemos un segundo aspecto que es la dinastía Shu, que fue entre el año 11 y el año 3 antes de Cristo. En estos años se desarrolló el derecho feudal, que fue pues una historia bastante larga o un tiempo bastante extendido con el tema del feudalismo. Un tercer punto, tenemos ya en la época donde se impuso o tuvo gran relevancia la filosofía de Confucio entre el año 551 y el año 479 antes de Cristo. Esta filosofía de Confucio en el derecho chino tiene una relevancia importante para esta historia. Igualmente se cuenta con un periodo imperial entre el año 221 a.C. y el año 1911 después de Cristo. Hay un aspecto importante y es la dinastía Qin entre el año 221 y el año 206 eh, antes de Cristo. Aquí se codificó por primera vez de forma completa el derecho chino y luego en la dinastía Han en el año 206 a.C. y 220 después de Cristo se desarrolló el derecho administrativo. En la dinastía Tang, que fue comprendida entre el año 618 y 907 después de Cristo, se tuvo el código de Tang. Esto generó influencia en el derecho japonés de importante forma y en el coreano. Igualmente seguidamente en la dinastía Ming, entre el 1368 y 1644 después de Cristo se desarrolló el derecho penal. Con respecto al periodo republicano, que se comprendió entre 1911 y 1949, se tuvo como primer momento una revolución en 1911 y en este año se dio la abolición del sistema feudal y se adoptaron las leyes occidentales. Como segundo momento de este periodo de tiempo, el Código Civil que se influenció del derecho alemán entre el año 1929 y 1930. En el periodo comunista, cuando inicia el periodo comunista, que es desde 1949 a la fecha, tenemos varios momentos. El primero es la Revolución Comunista, que fue, como bien se dice, entonces en 1949, en el que se estableció el sistema jurídico socialista. La República adoptó la ley suprema, que es la Constitución de la República Popular China en 1982. Tenemos un aspecto importante también y es una reforma económica que dio lugar en 1978
con la apertura de mercado y la globalización de este mismo. Otro aspecto importante es el Código Civil. En el 2020 se adopta el código, se actualiza el Código del Derecho Civil. Con respecto a esta historia tan antigua y que ha tenido un trasegar importante para la humanidad también, y lo tendrá, es tener en cuenta que esa historia pues es un reflejo de la evolución política y social que puede marcar esta república con respecto a temas sociales, políticos y económicos. Hay unas características a tener en cuenta y entre esas está, por ejemplo, el socialismo es con característico chino. En este el sistema jurídico, digamos que se genera una combinación de elementos de socialismo y de capitalismo. Igualmente, con respecto al control estatal, el Estado tiene un control significativo sobre el sistema jurídico y con respecto a la jerarquía, es de tener en cuenta que este sistema jurídico tiene una estructura jerárquica con el Partido Comunista. Este está en la cima, digamos, de la, de la pirámide. El derecho administrativo es fundamental en el sistema jurídico chino y importante tener en cuenta que las fuentes del derecho en esta república es la Constitución de la República Popular China, que como lo manifesté, se inició en 1982 y que es la ley suprema del país. Las leyes también son creadas por el Congreso Nacional del Pueblo, quien es quien las crea y aprueba estas leyes sobre diversos temas que competan a esta república. Igualmente los reglamentos los, eh, los, los, los tiene o tienen la responsabilidad estos departamentos administrativos, que son los que emiten estos reglamentos para implementar las leyes. Y la jurisprudencia, que son esas decisiones que han sido decisiones judiciales con digamos, una fuente importante del derecho. Con respecto a las ramas del derecho, un primer aspecto es el derecho constitucional y regula la estructura y el funcionamiento del Estado. En segundo lugar, el derecho administrativo. Este regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. El derecho civil también regula las relaciones entre las personas, entre particulares, y el derecho penal, que es el que regula los delitos y las penas a imponer, ¿cierto? Con respecto a las instituciones, que también es importante tener en cuenta, se cuenta en esta república con el Congreso Nacional del Pueblo. Este es el órgano que legisla de forma suprema y el Tribunal Supremo del Pueblo es el tribunal más alto, digamos, el sistema jerárquico de tribunales de este país. La Procuraduría General del Pueblo es el órgano de supervisión judicial, es el que está pendiente de todo el tema judicial y los ministerios o el Ministerio de Justicia es el departamento administrativo responsable del sistema jurídico. Hay desafíos que, como todos los países, enfrenta también este país, esta república, y es el tema de la corrupción. Es un problema que es significativo, genera también afectaciones en muchos aspectos de avance y desarrollo de esta república. Es significativo este problema que enfrenta, ¿cierto? Desde también esa corrupción jurídica. El tema de derechos humanos, también pues sabemos que el mundo ha adoptado muchos derechos, pues la defensa de muchos derechos humanos. También esta república está con unos grandes retos de vincularse y hacer cumplir y respetar los derechos humanos a sus pobladores y generar la protección que se debe tener. Y con respecto, también tiene falencias con respecto a reformas judiciales. O sea, se han implementado algunas reformas para mejorar la independencia judicial, pero aún así hace falta un poco más de unas reformas que ajusten un poco más esta situación del país. Y esa globalización, pues sabemos que China ha ido avanzando, influyendo de gran manera
y de significativa forma desde lo económico a nivel global. Lo seguirá haciendo y debe así seguirse comportando. Entonces, en términos generales, el derecho chino pues es una potencia como país, como república, pero el derecho chino entonces es un sistema que ha sido complejo, que aún así desde sus complejidades ha generado dinámicas las cuales han reflejado en la historia y la cultura y la economía del país y también para el mundo. Listo, entonces con respecto al derecho ruso, también tiene algunas similitudes con respecto al derecho chino. Tenemos que se le da el nombre del derecho ruso, de la Federación Rusa, perdón, y les cuento a continuación algunos aspectos también relevantes desde la historia de este país. Es tener en cuenta que la historia, este sí es un poco más joven, por así decirlo, comprende más o menos en el derecho ruso, comprende más o menos unos 1000 años de historia y vamos a enunciar un poco algunos aspectos que son como los más relevantes. Iniciamos con ese periodo antiguo entre los siglos 9 y 16, igualmente el derecho ruso antiguo que fue el siglo 9 y el siglo 13, los cuales estuvieron influenciados por la ley bizantina y la costumbre, ¿cierto? También el código de la Rus de Kiel en el siglo XI. Estas fueron las primeras leyes escritas. En estos tiempos se generaron las primeras leyes escritas. Y luego, pues, en ese siglo, entre el siglo XIII y XVI, tuvo lugar el derecho feudal que desarrolló, como bien lo dice la palabra, el tema feudalismo. Se tuvo también un periodo imperial entre los siglos XVI y XX, y en estos surgieron el Código de Sobor en 1649. Igualmente, la primera codificación completa del derecho ruso fue en ese año, en 1649, y luego vienen algunas reformas sobre algunos aspectos. En este caso, por ejemplo, la reforma de Pedro el Grande fue en el siglo XVIII y en este tiempo se introdujo el elemento del derecho europeo. Igualmente, el Código Civil de 1832 genera influencia importante porque es una influencia del derecho civil francés. El periodo de la Revolución, que fue en el siglo XX, trae ahí unos tres aspectos, que fue la Revolución de 1905, que tuvo lugar el movimiento hacia la democratización. Igualmente, un segundo espacio, la Revolución de Febrero 1917, que fue la caída del Imperio Ruso. Y un tercer momento, que es la Revolución de Octubre en 1917, que se estableció el régimen soviético. Después viene ese periodo soviético que fue en el siglo XX, ¿cierto? Y con otros tres aspectos también relevantes. El primero es la constitución esta constitución de la Unión de la República Socialista Soviética en 1924, que pasó a ser la ley suprema del país. Un segundo momento con el Código Penal en 1926. En este se desarrolló el derecho penal en Rusia y el tercer momento con el Código Civil en 1964, que tuvo la actualización del derecho civil. Luego sigue ese periodo postsoviético que fue desde 1991 a la fecha, con otros tres aspectos importantes a tener en cuenta, como fue la constitución de la Federación Rusa en 1993, que pasó a ser la ley suprema del país. Igualmente, en un segundo momento de estas fechas, tenemos las reformas económicas en 1990 y en este año se dio apertura al mercado y a la globalización. Un tercer momento con el Código Civil, que tiene alguna actualización en el 2001. Hay unas características importantes también y relevantes con respecto a este derecho y es el socialismo con característica ruso
Se combinan también, como lo hablamos en China, algunos aspectos socialistas y capitalistas. Se tiene el control estatal digamos que el Estado es quien tiene el control significativo sobre el sistema jurídico y la jerarquía está conformada o en una estructura con el presidente y el gobierno en la cima de la pirámide. Con respecto al derecho administrativo, es fundamental en el sistema jurídico ruso, es el sistema administrativo muy importante. Con respecto a las fuentes del derecho que podemos encontrar en este sistema del derecho ruso, tenemos que la Constitución de la Federación Rusa en 1993 pasa a ser la ley suprema del país y las leyes federales que son aprobadas por la Duma estatal. Los reglamentos son emitidos por los órganos ejecutivos y por otro lado la jurisprudencia que también tienen en cuenta las decisiones judiciales importantes. Las ramas del derecho, el derecho constitucional que regula también la estructura y el funcionamiento del Estado, el derecho administrativo que pasa a regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y el derecho civil. Este derecho civil que regula las relaciones entre los particulares, como también lo hablamos en el tema chino, y el derecho penal que pasa también a generar la regulación de los delitos y las penas a imponer. Con respecto a las instituciones, se cuenta en Rusia se cuenta con el Tribunal Constitucional, que sale siendo quien genera la interpretación de la Constitución. También está la Corte Suprema, que es el tribunal más alto de ese país, de los tribunales, la Procuraduría General, que pasa a ser el órgano de supervisión judicial, igualmente el Ministerio de Justicia. Este departamento administrativo es el responsable del sistema jurídico. Y también hablando de los desafíos y las reformas eh, que, eh, que enfrenta Rusia, tenemos el aspecto de la corrupción, que es significativo con respecto al sistema jurídico, los derechos humanos. Rusia debe encaminar más hacia la protección de los derechos humanos, que ese creeríamos que es uno de los más grandes desafíos de este país. Igualmente la reforma judicial, digamos, que garantice o mejore un poco más la independencia de los entes judiciales y la globalización, que genere esa adaptación global, porque sabemos que genera unas potencias desde algunos aspectos económicos y políticos, pero entonces hace falta que eh, creemos que deberían ser unas reformas globales para beneficiar mucho más el mundo, no para generar un poco de temor o, 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 o un poco de la prevención hacia ellos, sino también pues como garantizar, generar ese liderazgo del mundo. En términos generales, estas dos repúblicas son importantes, han sido importantes para la trascendencia social, para el tema mundial y global, y esperamos que a futuro sean esos líderes que hagan que el mundo avance de la mejor forma para todos. Un saludo muy especial para todos.